Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe After Effects. El día de hoy veremos el proceso para poder crear un título animado utilizando la herramienta de recorte de trazados. El proceso lo abordaremos a manera de un taller o de una clase, así es de que no será tan rígido en cuanto a los pasos que vayamos siguiendo, pero sí me encargaré de irles explicando cada una de las acciones que se van realizando y también ir entendiendo qué análisis debemos de ir haciendo a medida vamos desarrollando la animación para lograr finalmente el resultado que queremos. Para empezar, crearé una nueva composición. Esta nueva composición puede tener el nombre y los tamaños que necesitemos. En este caso, yo únicamente cambiaré el nombre a recortar trazados y utilizaré el ajuste predeterminado HD 1920 x 1080 a 29.97 fotogramas por segundo. La duración puede ser cualquiera, en este caso únicamente trabajaré con una duración de 2 segundos, que será lo necesario para hacer la muestra en este tutorial. Y luego hacemos un clic en aceptar. Recuerden que es importante que también podamos guardar siempre nuestros elementos, así es de que presiono comando S para poder guardar y le colocaré a este recortar trazados como nombre. Me aseguro de colocar el nombre sin eliminar la extensión. Es importante para que luego no tengamos problemas para aperturarlo y luego hacemos un clic en guardar. Una vez que tenemos el archivo guardado, ahora ya podemos iniciar con el proceso. Lo primero que haré es crear la forma que se va a convertir en el contorno del texto que necesito. Así es de que iré a la herramienta rectángulo, lo mantengo presionado y seleccionaré de una sola vez la herramienta rectángulo redondeado. Haré un clic y tengo que verificar primeramente que el relleno esté desactivado porque no lo voy a utilizar. Así es de que hago un clic en la palabra relleno que está en color azul para abrir las opciones de relleno y hago un clic sobre ninguno. Ahora hago un clic en aceptar. En la herramienta trazo, vean que sí está activado y tiene ahorita un color específico. Podría hacer un clic sobre el color y podríamos cambiar al color que necesitemos. En este caso yo cambiaré a un color naranja. Hago un clic en aceptar. La anchura de trazo puede ser cualquiera. En este momento tiene 5, pero yo utilizaré 10. Una vez que tenemos esto ya listo, ahora podemos trazar nuestra forma. Iré desde este punto y hago un clic y trazo el rectángulo. Una vez que el rectángulo está trazado, ahora puedo cambiar a la herramienta selección. Y debo de asegurarme que el punto de anclaje se mantendrá centrado, así es de que presiono la tecla comando, voy hasta la herramienta panorámica trasera y hago doble clic. Cambiaré a la herramienta selección y vean que ahora ya tengo, al seleccionar el elemento, tengo totalmente centrado el punto de anclaje. En las capas ya se me creó la capa de forma número 1, pero como es una buena práctica renombrar, presionaré Enter y le colocaré como nombre recuadro. Ahora podemos crear nuestro texto. Iré a la herramienta texto y trazaré el cuadro delimitador hasta donde llegará el texto. Así es de que hago un clic y sin soltar arrastro para poder tener un área más o menos parecida a esta, que no llegue hasta los bordes del elemento, pero que sí me permita tener un margen y la tipografía centrada. Ahora colocaré acá el texto, lo haré en mayúsculas, título principal. Y si seleccionamos, recuerden que podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar también el grosor, podremos cambiar también la distancia entre las líneas y también la tipografía. En mi caso yo estoy utilizando la tipografía Gotham, pero lo que se recomienda es que podamos siempre utilizar una tipografía que tenga una versión con bastante grosor para que podamos ver el trazado de la tipografía sin ningún problema. Así que yo acá seguiré trabajando la fuente Gotham Black
trabajaré un tamaño de 200 píxeles o incluso lo podrá trabajar de 300 píxeles. Vean, fue mucho, lo trabajaré de 250. Y acá pues podemos ir haciendo la prueba si queremos trabajar con números exactos. Si no, recuerden que si hacemos doble clic sobre la propiedad y el número, entonces podremos aumentar o reducir también el tamaño. En este caso yo quiero asegurarme que mantengo un tamaño exacto, porque de esa manera me parece que se organiza mejor. La altura de los caracteres o de las líneas, en este caso el interlineado, está de 175, así que lo cambiaré, por ejemplo, a 200, o podría tener el mismo tamaño de la tipografía, 225. Como quiero que tenga el mismo color que la otra forma, aprovechando que está seleccionado, voy al área de trazo, hago un clic sobre el gotero y ahora pasaré sobre el trazo para poder tomar ese color. Una vez que me aparezca el color que necesito, hago un clic y ese color ya ha sido aplicado. Además de eso, recordemos que tenemos un grosor en el trazo que también podríamos utilizar acá. Así de que volveré a seleccionar. Vean que me aparece acá el grosor de trazo y estábamos utilizando 10 para el borde. Si hago un clic y coloco 10, vean que esto podría ser demasiado extremo el grosor para el que estamos utilizando en la forma de fondo. Entonces podríamos probar, por ejemplo, con un 5, un 7, por ejemplo. Y acá pues haciendo las pruebas podríamos definir cuál es el que mejor se aplica. Una vez que ya tenemos esto configurado, yo trabajaré con un 7 de grosor, presiono Command, voy a la herramienta panorámica trasera y hago doble clic para centrar el punto de anclaje. Cambiaré a la herramienta selección y colocaré este elemento al centro. Sabemos también que si queremos ser un poco más perfectos en la alineación, ahora que ya el punto de anclaje está centrado, podríamos ir y aperturar el panel alineación, que nos permitiría centrar con la composición horizontal y verticalmente. Seleccionaré el otro elemento y también horizontal y verticalmente, si lo queremos tener mucho más perfecto al centro. Para el panel alinear yo ya lo tenía acá aperturado, pero si no lo podemos abrir desde el menú ventana y es el primer panel, alinear. La última recomendación de esto es que recuerden que debe estar activada composición. Si por alguna razón tenemos dos elementos y esta selección, entonces nos va a centrar en base a esos elementos, pero lo que queremos es que se centre con la composición. Ahora bien, como esta es una capa de texto, vean que ya me aparece el mismo título que estoy utilizando acá. Entonces ya tengo mis dos capas preparadas y mis dos capas listas para aplicar la animación. Empezaremos aplicando animación a la capa recuadro, que es la capa que me da este contorno y este marco. Para esto iré a la capa en la línea de tiempo, iré a sus opciones y le presionaré para poder ver todas sus propiedades y vean que a la altura de contenido aparece al lado derecho la palabra agregar. Si hacemos un clic sobre esa flecha se nos desplegarán diferentes opciones. Para que lo podamos visualizar mejor, voy a ampliar acá el área de las capas. Volveré a presionar en esa flecha hacia el lado derecho y vean que ahora puedo bajar hasta la opción recortar trazados, que se encuentra abajo de esquinas redondeadas y arriba de la opción torsión. Hago un clic en recortar trazados y ahora se me añadirá en las propiedades de la capa la opción recortar trazados. Volveré acá a agrandar la parte de la composición para poderla visualizar. Y ahora desplegaré las opciones recortar trazados. Podemos trabajar con el inicio, con el fin o con el desplazamiento. En este caso lo que yo haré es que trabajaré con la opción fin porque ya está mostrado el elemento. Entonces ahora moveré el indicador de hora actual hasta el segundo 1. Activaré el cronómetro fin. Regresaré el indicador de hora actual al segundo 0 y cambiaré el 100% del cronómetro fin a 0%. Veremos que ahora desaparece, pero si hacemos la previsualización, ahora ya veremos que tenemos ese recorte de trazado.
Para quienes estamos siguiendo el paso a paso, repetiré este proceso. Recuerden, vamos al área de recortar trazados y activamos o identificamos fin. Movemos el indicador de hora actual hasta el tiempo de duración que necesitamos, en este caso 1 segundo, y presionamos el cronómetro. Ahí ya tendremos activada y guardada esta posición en la que el recorte se ve al 100%. Regresaré el indicador de hora actual al segundo 0 y ahora cambiaré el parámetro 100% siempre en la propiedad fin a 0. Coloco 0 y presiono Enter. Y ahora ha desaparecido. Si hago la previsualización, entonces ahora ya visualizaré ese recorte siendo animado. Acá podemos nosotros modificar varias cosas. Por ejemplo, la duración. Como tiene hasta este momento 1 segundo, lo cambiaré por ejemplo a 20 fotogramas. Así que me colocaré ahí como una indicación y ahora moveré el fotograma clave hasta este punto. Y ahora veremos que ya tenemos más velocidad para ese recorte. Podemos también colocarlo en 25, en 1 segundo, dependiendo de la velocidad que necesitemos. Otro punto importante es que estoy trabajando con una velocidad constante. Así que seleccionaré a ambos fotogramas clave y presionamos F9. Recuerden que F9 es el método abreviado para poder aplicar aceleración y desaceleración suave. Así que vuelvo a presionar la barra espaciadora y vean que ahora ya tenemos este elemento que se está mostrando y que se está dibujando desde cero. Ahora que ya entendimos este proceso, haremos algo muy parecido para la capa texto. Así es de que cerraré la capa recuadro, voy a la capa de texto y aperturo sus opciones y podremos notar que acá nos aparece en este momento animar. Si nosotros hacemos un clic, veremos diferentes opciones, pero no nos aparecerá la opción de recortar trazado. Eso es porque mientras el texto se encuentre en modo editable, ese texto no va a poder ser interpretado como una forma. Por lo tanto, para el programa no existe el trazado en él, sino que únicamente le está dando esa apariencia en la cual no tiene ningún relleno. Para poder manipular esto, debemos de convertir este elemento en una capa de trazado. Ampliaré el espacio de trabajo para que veamos las opciones y ahora hago clic derecho sobre la capa seleccionada y bajaré hasta la opción crear. Una vez que esté en esta opción, veremos que nos dice que puede crear formas a partir del texto. Esta es la opción que utilizaremos. Recuerden, clic derecho en la capa, bajamos hasta crear y luego en crear seleccionamos crear formas a partir del texto. Hacemos un clic y ahora veremos que ya cambia el modo editable y ya tenemos una capa en contorno. Para nuestra facilidad y conveniencia, la capa editable se ha nada más ocultado, pero no se elimina. Entonces en cualquier momento podríamos eliminar o quizá ocultar esa otra capa que no es editable y volver a esta otra capa por si queremos editar el texto. Sin embargo, recuerden que todo lo que apliquemos en la capa que ahora tiene contornos no va a ser actualizable en la anterior porque esta ya es una capa que se interpreta como forma. Para también poder identificar, vean que en el nombre me le ha agregado, además de título principal, me le ha colocado la palabra contornos. Entonces ahora ya puedo trabajar con esta capa. Abro sus opciones y vean que me aparece contenido y ahora en lugar de animar me aparece agregar. Hago un clic acá en la flecha hacia la derecha y ahora ya nos aparecerán las mismas opciones que teníamos en el recuadro. Así que podemos bajar hasta esta opción que dice recortar trazados. Hago un clic. Vean que se añade dentro de todo este contenido el recortar trazado. Tengo las letras por individual también. Pero el recortar trazado se aplicará a todo el contenido. Así de que lo único que tengo que hacer es aperturar la opción recortar trazados. Y trabajaré igualmente con la propiedad fin. Así que me colocaré en el fotograma 20, activo el cronómetro fin, exactamente como lo hicimos en el proceso anterior, regreso el indicador de hora actual al segundo 0 y cambio de 100% a 0%.
Ahora haré la previsualización y veremos que ya este elemento también se está animando. Seleccionaré ambos fotogramas y también aplicaré la opción con F9 de desaceleración y aceleración suave. Entonces ahora ya tendremos este elemento que está siendo animado con recorte de trazado. Si queremos también cambiar la velocidad, lo podemos hacer. Recuerden, podríamos cambiar y mover del fotograma 20 al fotograma 15, por ejemplo. Si lo que queremos es que el texto se anime mucho más rápido que la caja que lo está encerrando. Y así ya podríamos ir verificando cada una de las velocidades y la sincronización que necesitemos para este efecto. Minimizaré la capa título principal contornos. Recuerden que al seleccionar la capa, si presionamos la tecla U, únicamente veremos las propiedades que tienen fotogramas claves activados. Y haré lo mismo con la capa recuadro. Hago un clic y presiono la tecla U. Ahora podremos acá visualizar mucho mejor las velocidades y podremos también ir haciendo pruebas. Si queremos que sea mucho más rápido el recuadro, si queremos que lleguen también al mismo tiempo, vean que solo voy moviendo el fotograma clave. O si queremos pues que termine luego de que el texto ya haya aparecido. En este caso lo mantendré de esta forma, que aparezca primero el texto y luego se termina de cerrar el recuadro en la parte superior. Como tenemos un tiempo de espera que debemos de dar para la lectura, me movilizaré hasta el fotograma 15 del segundo 1. Y ahora colocaremos los fotogramas a la inversa. Lo haremos de forma manual y uno por uno para ir entendiendo el proceso. Entonces coloco el indicador de hora actual en el fotograma 15, del segundo 1. Seleccionaré el fotograma número 20 de la capa recuadro. Presiono comando C. Y ahora presiono comando V. Con esto me aseguraré de estar copiando exactamente la misma posición. Ahora moveré el indicador de hora actual hasta el segundo 2 o hasta el final de la línea de tiempo y seleccionaré el fotograma del segundo 0, siempre de la capa recuadro. Ahora nuevamente presiono comando C y presiono comando V. Se está pegando directamente donde yo tengo el indicador de hora actual. Así que ahora hemos hecho una parte en la que la animación se muestra, se mantiene un tiempo en pantalla y luego empieza a hacer nuevamente el recorte de trazado, pero para desaparecer. Haré la previsualización y recordemos que únicamente tenemos 2 segundos para esta animación, así es de que si necesitáramos más tiempo se lo podemos añadir. Ahora hagamos el mismo proceso en la parte superior. Trabajaré con la capa título principal. Entonces ahora me muevo, me colocaré en el fotograma 20 del segundo 1 y copiaré este primer fotograma. Presiono comando C y comando V. Ahora voy con el indicador de hora actual hasta el final y copio el primer fotograma. Comando C y comando V. Entonces ahora ya tendremos una aparición de todos los elementos y una desaparición también. En este momento vemos exactamente un bucle en el que no ha terminado de desaparecer cuando ya vuelve a aparecer. Así de que podríamos añadirle mayor tiempo. Presionaré comando K y en lugar de 2 segundos lo cambiaré a 3 segundos para que tengamos un segundo de espera. Extenderé con la barra de navegador de tiempo, iré al fin y extenderé hasta el final. Y ahora seleccionaré todas las capas, presionando Shift o haciendo clic sobre una y presionando Control A o Comando A. Y ahora moveré y extenderé todas las capas hasta el final de esos 3 segundos, para que también sean visibles en esta parte. Voy hasta el segundo 0 y hago la previsualización. El elemento se muestra y luego se oculta. Vean que acá entonces ya tenemos más tiempo incluso para poder dejar más tiempo en pantalla esa visualización. Así es de que en este punto nada más les recomiendo que hagan la prueba y que decidan cuánto tiempo va a estar en pantalla, considerando que debemos de dejar unos segundos
al final para que no parezca una animación en rebote, sino que efectivamente aparezca, desaparezca y hay un pequeño tiempo y un pequeño espacio para que vuelva a iniciar. Yo la dejaré exactamente acá, que finalice en el fotograma 5 del segundo 2 y volveré a hacer la previsualización. Y ahí ya tenemos tiempo de espera para aparecer y tiempo de espera para desaparecer también. Como tenemos en diferentes capas estos elementos, también podríamos aplicar con un objeto nulo un control que nos permita acercar esos elementos o alejarlos en un solo movimiento. Así de que lo haremos en este momento. Voy a minimizar todas las capas, hago un clic fuera de las capas, pero siempre dentro de la línea de tiempo para deseleccionarlas. Y ahora iré al menú capa, nuevo, y selecciono objeto null o un objeto nulo. Hago un clic y vean que se crea como nulo 1. Puedo presionar enter y colocarle control rótulo, por ejemplo, de nombre. Podría también alinearlo. Vean que el punto de anclaje no está alineado, así de que presiono comando. Hago doble clic en la herramienta panorámica trasera y ahora podría alinearlo. Me voy acá al área de alinear. Vean que está seleccionada composición y lo voy a alinear horizontal y verticalmente. Entonces ahí ya tenemos este elemento totalmente centrado. Si hacemos la previsualización, vean que no ocurre nada. Un objeto nulo, como saben, es un objeto que no aparece ni es visible en pantalla, pero que nos permite enlazarle cualquier otra capa para que responda a los movimientos que se van a hacer ahí. Entonces voy a ir acá a la capa título principal y ahora iré al espiral dentro de la sección principal y enlace. Hago un clic y arrastro hasta control rótulo. Haré lo mismo con el recuadro. Hago un clic sobre la espiral y voy a control rótulo. También podríamos hacer un clic en este menú desplegable y seleccionar acá la capa control rótulo. Para eso la hemos nombrado. Lo podemos hacer de las dos formas que necesitemos. Ahora aplicaremos animación a este elemento. Queremos que a medida el rótulo se va armando, empiece grande y vaya reduciéndose. Así es que utilizaremos la propiedad escala. Haré un clic sobre la capa control rótulo y presionaré la tecla S. Moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 10, donde ya debería de estar en el tamaño real que necesito, y activo el cronómetro escala. Ahora moveré el indicador de hora actual hasta el segundo 0 y cambiaré, por ejemplo, la escala de 100 a 300. Veremos que se hace mucho más grande el objeto nulo, pero también veremos que toda la palabra ha crecido porque ahora está siendo controlada por esta capa. Entonces ahora vean, si hacemos la previsualización, tendríamos que este elemento ingresa desde un tamaño grande hasta el tamaño que necesitamos. Y si lo queremos hacer a la inversa también funcionaría. Colocaré el indicador de hora actual en el segundo 0 y por ejemplo podríamos decirle que empiece en un tamaño de 50. Entonces ahora tendríamos un elemento que crece a medida se va mostrando. Cualquiera de las dos formas les podría funcionar. Seleccionaré ambos fotogramas y nuevamente aplicaré aceleración y desaceleración suave. Así que presiono F9. Una vez que tenga esto, podría hacer también pruebas sobre la velocidad. Si considero que en lugar de 10 fotogramas deba de durar 15, entonces moveré el fotograma clave hasta 15 y ven que ahí tenemos algo mucho más suavizado para la aparición. Haremos exactamente el mismo proceso para hacer el cierre. Entonces a partir del segundo del fotograma 25, perdón, segundo 1, colocaré el indicador de hora actual y presionaré comando C mientras tengo seleccionado el primer fotograma. Luego presiono comando V y ya se pega.
mover el indicador de hora actual hasta donde casi está desapareciendo. Y ahora seleccionar el primer fotograma, presiono comando C y luego comando V. Entonces ahí tendremos también el efecto en el que se reduce cuando ya va a volver a desaparecer. Y ahora si hacemos la previsualización ya tendremos un bucle mucho más interesante con este elemento. Podríamos intentar para el final que en lugar que se reduzca, aquí sí hacerle una ampliación. Y por ejemplo podría utilizar una ampliación de 300. Entonces ahora veamos que el elemento aparece, se mantiene y luego se agranda. En este punto también podríamos considerar darle más tiempo. Vean que nada más tenemos 10 fotogramas, así es de que le podría dar, por ejemplo, hasta el fotograma 15 del segundo 2 para que la animación ocurra mucho más lento. Como acá en este objeto nulo no hay problema de que la animación se corte, vean que podría incluso llevarlo hasta el fotograma 20 para darle un poco más de suavidad a la salida y así pues que sea un poco más visible. Si llevamos este fotograma hasta el final va a ocurrir algo interesante y es que prácticamente va a aparecer de que acaba de terminarse la animación cuando ya viene también empezando nuevamente. Entonces eso le va a dar un bucle mucho más interesante. Y ahora modificaré la terminación en la parte de las capas. Vuelvo acá. Voy a presionar la tecla U y la tecla U. Hasta hace algunos momentos ya el proceso había quedado finalizado, pero esta última parte, vean que nada más es como para mostrar un poco cómo podríamos ir editando y analizando la manera en la que esta animación sucede para que puedas desarrollarse de una manera mucho más interesante también. Entonces estoy moviendo los diferentes fotogramas para poder lograr algo mucho más acelerado al final y alcanzar a ver, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la desaparición de este recorte de trazados. Como les mencioné, esto ya es algo mucho más prueba y error y que vamos analizando, ¿verdad?, prácticamente qué es lo que necesitamos hacer y lograr con nuestro efecto final. Ven que ya tenemos esto mucho más suavizado. Podríamos suavizar quizá un poco más la parte del ingreso, casi llevándolo hasta 25. Y ahí ya lo tenemos. También aceleraré acá un poco más. Muy bien, entonces analizando qué hemos hecho para poder lograr esta animación. Primeramente hemos utilizado recorte de trazado, que es el efecto que nos permite hacer que se dibujen los trazados que ya tenemos. Segundo, hemos utilizado un recorte que va desde el 0% hasta el 100%. Eso hace que se dibuje desde no aparecer en pantalla hasta que lo tenemos visible. Y luego hemos aplicado la inversa. Se mantiene en el 100% de ese recorte de trazado y luego regresa al 0% para hacer que vuelva a desaparecer con ese mismo dibujo pero a la inversa. Eso mismo aplicamos en la parte superior con el texto. 0 de recorte de trazados al 100% para poder visualizarse, 100% de recorte de trazado al final y 0% para que desaparezca. Y finalmente, para no tener que mover estas capas de manera individual, hemos creado un objeto nulo que nos permite modificar las propiedades como tamaño, escala y todas las propiedades espaciales de estas dos capas de una sola vez. Así que acá hemos aplicado una transformación espacial de escala que nos permite ir desde una escala muy pequeña, desde un 50%, hasta un 100% después de 25 fotogramas. Se mantiene en su 100% hasta el fotograma 25 del segundo 1, es decir, un segundo después. Y luego
vuelve a llegar a un 300% para agrandarse en el fotograma 25 del segundo 2, es decir, un segundo después también. Entonces ahí tenemos la animación como resultado. Lo último que haremos es que también podemos aplicar dentro de la capa control rótulo otra transformación espacial, en este caso la rotación. Volveré al indicador de hora actual con el segundo 0, presionaré la tecla Shift y luego R para abrir la rotación, y ahora veremos dónde vamos a activar el cronómetro. Por ejemplo, en este punto podría ser en el fotograma 15, activo rotación, ahora regreso al segundo 0 y podría indicarle que en lugar de 0 grados esté a 50 grados. Eso le va a dar un poco de rotación. Y si vemos, ahora hace la aparición rotando. Presionaré F9 para darle un poco más de suavidad. Y ahora podemos también ver las velocidades y poder suavizar un poco la manera en la que hace la rotación. Ven que acá me sale bien emparejar directamente a la misma altura con 25 fotogramas, y eso mismo haré con el resto. Me coloco en el fotograma 25 del segundo 1, selecciono el segundo fotograma, comando C y comando V, y ahora voy al fotograma 25 del segundo 2 y copio el primer fotograma y lo pegaré acá. Entonces esto nos dará ahora un nuevo ingreso y algo mucho más interesante también para este rótulo. También acá podríamos quizá cambiar la orientación de la rotación, y ven que ahorita está en positivo, así es de que coloco el indicador de hora actual exactamente sobre ese fotograma y le colocaré grados a menos 50 para que la rotación se haga hacia el lado izquierdo en lugar del lado derecho. Ahora si vemos, podríamos tener este elemento. Algo que me parece que le podría incluso añadir un poco más de interés a esta animación es que mientras hacemos la lectura no se mantenga al mismo tamaño, sino que tenga un cambio sutil de tamaño. Esto lo podríamos hacer yendo con el indicador de hora actual. Vean que acá en el fotograma 25 tiene el 100%. Moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 25 del segundo 2 y acá le colocaré un 125%. O debería de ser menos, por ejemplo debería de ser un 110, para que dé la impresión que una vez se detiene sigue creciendo. Si lo queremos que sea mucho más sutil, puede ser nada más un 105%. Y ahora si lo vemos, tendremos este elemento que llega pero que sigue su crecimiento y finalmente termina de crecer rotando. Y muy bien, esto ha sido todo por este tutorial. Recuerden que este es un tutorial más a modo de taller, en el cual vamos hablando mucho más de las herramientas, haciendo el paso a paso y también experimentando con esas mismas. El objetivo de este tipo de talleres es que podamos ir también entendiendo el análisis que se hace en los procesos de animación y no solamente el proceso como tal. De todas maneras, en otros tutoriales les estaré compartiendo el proceso rápido y directo para poder lograr el recorte de trazado. Pero espero que con esta clase de hoy y con este taller podamos haber también entendido mucho más la manera en la que se hacen este tipo de procesos y sobre todo que podamos aplicarlos a nuestros propios procesos. En la descripción les dejo el enlace por si quieren descargar este archivo editable para poderlo analizar o para poderlo modificar y también reutilizarlo. Muchas gracias a todos por haberse mantenido hasta acá, gracias por haber asistido al taller y nos escuchamos próximamente en otro taller de After Effects. Saludos y que tengan un feliz día.